Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.31 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: ¿cuál es la velocidad de salida del agua a través de una grieta del recipiente localizada 6 metros por debajo de la superficie del agua? Si el área de la grieta es de 1.3 centímetros cuadrados, ¿con qué gasto sale el agua del recipiente? ¿Ok? Bueno, para resolver este ejercicio vamos a dibujar lo que nos están planteando aquí. Este problema vendría siendo, digamos, aquí tenemos un recipiente con agua, sí, dice que es con agua. Y vamos a suponer que el agua está hasta este nivel. ¿Ok? Y nos dicen que por aquí hay un agujerito por donde está saliendo el agua. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Ok? Nos dicen que hay una altura de 6 metros entre ese agujerito y por donde está saliendo el agua. Entonces aquí son 6 metros hasta aquí, hasta donde está saliendo el agua. No necesariamente tiene que ser en el fondo del recipiente, porque no nos dicen que el agujerito está en el fondo. Entonces algo así es la situación. Y nos dicen que el área del agujerito es de 1.3 centímetros cuadrados. Y nos preguntan la velocidad de salida, es decir, la velocidad con la que sale el agua aquí. Y aparte nos preguntan el gasto, sea la cantidad de agua que está saliendo por unidad de tiempo. Entonces también el gasto es un dato que nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, para resolver este ejercicio, nuevamente vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. En el ejercicio 15.30 ya escribimos cuál era esa ecuación y ya platicamos un poquito de cómo se debería entender esa ecuación. Entonces aquí simplemente vamos a escribirla. Si quieren ver una explicación un poquito más extensa, pues hay que regresarnos al problema 15.30. Entonces la ecuación es así. Es bastante larga, pero es fácil de aprender porque si nos aprendemos un lado de la ecuación, simplemente acá es repetirlo, simplemente que con los subíndices 2. Aquí es b cuadrado, b2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí esta ecuación? Bueno, H1 y todos los que tengan subíndice 1 hacen referencia a los datos en un punto en específico. Nosotros debemos decidir si es este punto o donde está el chorro o en la superficie del agua. Esa es decisión nuestra. Lo mismo con P2, H2 y B2. Son parámetros o datos de un determinado punto que debemos de escoger. Ahora bien, en este caso, los datos que deberíamos de escoger o los puntos que deberíamos escoger para sacar los datos vendría siendo esta parte donde se encuentra el chorrito y esta otra parte que es la superficie del agua. Entonces vamos a suponer que donde está el chorrito es nuestro punto 1 y la superficie del agua es el punto 2. Entonces de ahí vamos a sacar los datos, ¿ok? Entonces, primer dato, nos están diciendo aquí P1, ¿ok? P1 pues vendría siendo la presión en donde está el chorrito. Ahora bien, como esto está abierto y está, digamos que aquí está ejerciendo la presión atmosférica, porque hay que recordar que la presión atmosférica no solamente aplica hacia abajo, no es como la gravedad, sino que la presión aplica en todas direcciones. Entonces, este recipiente, digamos que está sumergido, por así decirlo, en el aire, en la atmósfera, y entonces la presión atmosférica pues está actuando sobre las paredes de este recipiente. Por lo tanto, aquí podemos considerar que está actuando la presión atmosférica. Por lo tanto, este dato vale la presión atmosférica, que sería 101.325 pascales, 101.000, ¿ok? Y P2 vendría siendo también la presión con la que tenemos acá. En este caso, vamos a suponer que el recipiente está abierto y que también está en contacto entonces con la atmósfera. Por lo tanto, la presión que estaría actuando sobre este fluido también sería, o sobre esta parte del fluido, también sería la presión atmosférica. Ahora, aquí hay que recordar algo. Uno podría pensar, como en este huequito es más chiquito que el de acá, ¿por qué la presión atmosférica es igual para ambos? Porque hay que recordar que la presión es una fuerza por unidad de superficie. Entonces, si bien
como esto es más grande porque tiene más área, hay más cantidad de aire por encima, pero esa cantidad de aire se está repartiendo en una superficie más grande. Por lo tanto, como la fuerza que está, digamos, golpeando el agua se esparce en un área más grande, pues entonces la presión queda igual que la misma fuerza que está actuando aquí en una unidad más pequeñita. Entonces las dos presiones son iguales. Por lo tanto, al ser P1 y P2 iguales, imaginemos que si yo paso P2 para acá, está sumando, pasaría para acá restando. Entonces, al ser iguales, P1 y P2 se cancelarían. Por lo tanto, esos dos datos los vamos a tachar y ya nos queda la ecuación más sencilla. ¿Qué otro dato podemos cancelar? Muy bien. Otro dato que podemos cancelar vendría siendo este de aquí. Y vamos a decir por qué. Bueno, en el video anterior también dijimos que nosotros debíamos considerar, digamos, nuestro eje X o nuestro eje X en el punto donde consideráramos más óptimo. En este caso podemos considerar nuestro eje X justamente aquí, donde se encuentra el chorro de agua. Aquí sería el eje X. ¿Para qué? Para que entonces este punto no tuviera altura con referencia al eje de las X. Por lo tanto, si la altura en el punto 1 es 0, pues entonces H1 vale 0 y 0 por el valor que tenga esto no importa, se va a cancelar y directamente nos va a dar 0. Entonces este dato también se cancelaría, ¿ok? Y hay otro término que también se puede cancelar, que vendría siendo este último de acá, el 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Y este dato por qué se puede cancelar? Bueno, porque aquí la suposición que vamos a hacer es que como aquí está saliendo agua, hay que recordar que el gasto debe conservarse, es decir, el gasto que ocurre aquí debe ser igual al gasto que ocurre en otra parte del fluido. Entonces, donde estamos considerando el punto 2 es en la superficie. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como el área de acá es muy grande en comparación con el área que tenemos acá, hay que recordar que el gasto se definía por la fórmula gasto es igual a área por velocidad. Entonces, como el gasto es igual al área multiplicado por la velocidad, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un área muy grande? Pues que en este caso, si por ejemplo yo tengo un gasto de 10 y tengo ahora un área de 2 metros cuadrados, por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer mi velocidad para que esto fuera igual? Pues tendría que valer 5, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ahora el área vale 1? ¿Cuánto tendría que valer mi velocidad? Pues tendría que valer 10 para que se conservaran los mismos 10 de gasto. 1 por 10 siguen siendo 10. ¿Y qué pasa si yo mi área la reduzco a la mitad, 0.5? Pues que entonces la velocidad tendría que valer 20. Es decir, a medida que el área va disminuyendo, la velocidad tiene que aumentar. Por lo tanto, si yo tengo, y lo mismo pasa al revés, ahora si yo tengo que el área vale 10, entonces mi velocidad ahora valdría 1. Si yo tengo que mi área vale 1000, por ejemplo, pues ahora mi velocidad va a valer 0.01. 1000 por 0.01, vamos a confirmar, eso me da 10, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que mi área se va incrementando, mi velocidad tiene que ir disminuyendo para seguir compensando el mismo gasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como acá tenemos un área muy muy grande en comparación con el pequeño orificio que tenemos acá, entonces la velocidad de aquí se va reduciendo de una manera significativa, de manera que la podemos considerar prácticamente 0. Entonces, por esto esta velocidad, que es la velocidad en el punto 2, que sería la velocidad en la superficie, la vamos a considerar que está bajando de manera muy 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 lenta en comparación con la velocidad con la que está saliendo por el orificio. Entonces, esta velocidad se considera 0 y es por eso que también se cancela este término de acá. Por lo tanto, nos quedaría únicamente esta parte de aquí, estos dos términos, que sería 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿ok? ¿Qué más podemos cancelar? Bueno, esta densidad que está multiplicando, si yo la quiero pasar al otro lado, pasaría dividiendo, densidad entre densidad, se nos cancelaría, por lo tanto, ese otro término también se puede cancelar. Y como ahora
Yo lo que quiero saber es la velocidad con la que está saliendo el chorrito por aquí. Entonces despejo la velocidad. Este 2 que está dividiendo pasaría para acá, pasaría multiplicando. Entonces me quedaría velocidad 1 al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura 2. Y finalmente, si yo quiero despejar la velocidad 1, me quedaría este 2 que está haciendo la velocidad, está elevando al cuadrado. ¿Cómo pasaría al otro lado? Pasaría como raíz cuadrada, que es lo contrario de elevar al cuadrado. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 por g por h2. Y a esta ecuación se le llamó ecuación o teorema de Torricelli. ¿Por qué? Porque él fue la primera persona que le dio esta aplicación a la ecuación de Bernoulli o al principio de Bernoulli, donde se estudiaba la velocidad o el flujo de un líquido que salía por un orificio en un recipiente. Entonces, por eso es que se le llama ecuación de Torricelli, porque él fue el primero en darse cuenta de todas estas implicaciones que podíamos hacer que esto valiera cero, que las dos presiones se podían cancelar, que la velocidad en la parte de la superficie se podía casi despreciar y considerar también en cero. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos aquí la ecuación que nos determina la velocidad. Pues entonces simplemente para determinar la velocidad con la que sale el agua de ese orificio, pues simplemente vamos a sustituir el dato que es H2, aquí sería 2 por G, que es 9.8, por la altura 2, y en este caso la altura 2 pues es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, que serían los 6 metros que nos habían comentado al inicio. Entonces aquí 6 metros. Entonces si multiplicamos, 2 por 6 son 12, y 12 por 9.8, eso nos da 117.6. Si a 117.6 le sacamos raíz cuadrada, esto nos da 10.84. Y analizando las unidades, vemos que tenemos en la parte de arriba metros y en la parte de abajo segundos al cuadrado, que multiplican a metros. Metro por metro nos da metro cuadrado, segundo al cuadrado, aquí podemos considerar que hay un 1, segundo al cuadrado por 1, segundo al cuadrado. Y como todo esto está dentro de una raíz, pues el cuadrado, o más bien los cuadrados, se eliminan con la raíz y nos queda metros sobre segundo, que perfectamente es la unidad de velocidad. Por lo tanto, 10.84 sería la velocidad de salida del líquido por ese orificio. Ahora bien, nos preguntan también el gasto con el que sale el agua del recipiente. Ya comentamos anteriormente que el gasto se obtiene multiplicando área por velocidad. Entonces el gasto es igual a, la velocidad ya la tenemos, es esta, y el área nos decían que era 1.3 centímetros cuadrados. Vamos a convertir esos 1.3 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Hay que recordar que un metro son 100 centímetros. Entonces si yo quiero pasar de centímetros a metros, entonces, ¿dónde coloco los centímetros? Si yo tengo los centímetros cuadrados en la parte de arriba, entonces voy a colocar ahora los centímetros en la parte de abajo y al metro en la parte de arriba. Eso va a cancelar centímetros arriba con centímetros abajo. Pero, como yo tengo centímetros cuadrados en la parte de arriba, necesito esto elevarlo al cuadrado y lo que haga abajo también lo tendré que hacer arriba. Entonces, al estar el 100 elevado al cuadrado, ya no va a ser una división entre 100, sino que va a ser multiplicar 100 por 100 o 100 al cuadrado, estos son 10.000. Por lo tanto, tendremos que dividir 1.3 entre 10.000. Y el 1 de arriba no se ve afectado porque 1 al cuadrado sigue siendo 1 y multiplicar por 1 es como si no multiplicáramos por nada. Eso de aquí nos da 0.3013. Y las unidades ya serían metros cuadrados porque los centímetros cuadrados se anularon. ¿Ok? Entonces el gasto nos quedaría como el área, que es esta cantidad que acabamos de sacar, multiplicado por 10.84 metros por segundo. Por lo tanto el gasto es 0.0014, vamos a redondear a 14.1, ¿ok? Metro cuadrado con metro lineal serían metros cúbicos sobre segundo. Y acá la respuesta creo que venía en notación científica, 1.41.
¿Cómo le hacemos para pasar a notación científica? Pues simplemente recorremos el punto decimal, sería 1, 2, 3 espacios, vamos a ponerlo aquí abajo, entonces quedaría 1.41 por 10 a la menos 3, porque recorrimos el punto decimal 3 veces y nos quedan metros cúbicos sobre segundo. Y ya vemos que es el mismo dato que tenemos en la respuesta.